En ese tiempo la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada, y ninguna de las casas se había reconstruido. ¿Cuál será la solución? Estudiémoslo juntos en Nehemías capítulo 7. Has tomado la mejor decisión, que es buscar a nuestro Padre Celestial. No te desanimes, no te quedes, esfuérzate. Esta es nuestra verdadera lucha: quedarnos en Cristo Jesús, mantenernos en su amor. Bienvenido, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante, nos va a contar qué se hizo después de haber culminado el muro, qué acciones tomó Nehemías. Y lo que vemos aquí en el libro de Nehemías es que hay pocos milagros, cosas extraordinarias. Claro que vemos la mano de Dios. Por supuesto que hemos visto cómo Dios interviene, pero si te das cuenta, a diferencia de la historia de los reyes o la historia de los jueces, ahí veíamos manifestaciones de Dios extraordinarias o sí, cosas como que están fuera de lo común, fuera de lo normal. Aquí lo que vemos más bien es cómo Dios usa a través de la sabiduría, del discernimiento, de la inteligencia a las personas, en este caso principalmente a Nehemías, que es la historia que nos cuenta. Lo que me parece muy importante es porque esta historia se parece más a nuestras propias historias, se parece más a nuestra realidad, cómo Dios nos usa, nos guía, nos dirige, usa nuestras capacidades para influir en los planes y en los proyectos que Él tiene. Así que me parece que la historia de Nehemías es muy cercana, muy real. Y fíjate, ¿por qué? Porque el versículo número 1 dice que cuando ya quedó la muralla y las puertas instaladas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. Recordamos que esta forma de organizarse se hizo desde el tiempo de David, de Salomón, estuvo funcionando. Los porteros eran los guardianes del templo, los que cuidaban los accesos para que todo se hiciera correctamente. Los cantores, su principal objetivo era alabar a Dios y prepararse para la adoración. Y otros levitas tenían diferentes funciones para apoyar a los sacerdotes. Pero ahora aquí vemos estos nombramientos en relación a la muralla. Lo que quiere decir es que la muralla también, para la muralla se pusieron estos tres tipos de personas para poder cuidarla, mantenerla, vigilarla. En segundo lugar, ¿qué otra cosa hizo Nehemías? Dice el versículo 2 que nombró a su hermano como el gobernador de Jerusalén. Recordamos que Jerusalén es la ciudad y lo puso junto a Ananías. Ananías era el comandante de la fortaleza. ¿Por qué razón lo nombraron? Porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Este nombramiento del hermano de Nehemías era muy común y muy normal en aquella época. Se nombraba a un familiar cercano. De esta manera, el hermano Hanani sería leal, completamente leal a Nehemías, así que no iba a haber problemas de que no se trabajara unidos y en la misma dirección. Y en segundo lugar, el nombramiento de Ananías. Fíjate cómo aquí se resalta. No es que no lo fuera, no es que no fuera inteligente o que no fuera capaz o que no fuera valiente, no es que él no tuviera las habilidades administrativas o de liderazgo. No se resalta eso de él. Lo que se resalta es que era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Y saben que esto es muy interesante porque nuestra mentalidad es colocar en algún nombramiento, en algún cargo, en alguna responsabilidad, en alguna empresa, algún negocio, en cualquier lugar, pues a veces pensamos, bueno, debe estar el más calificado, el que tiene más estudios, el que ha demostrado mejores resultados, si es una empresa, quizá mayores ventas, mejor atención con el cliente, ha producido más. Regularmente esa es nuestra manera de pensar. Ahora, aquí no se toma en cuenta eso. Lo que se resalta es que Ananías era un hombre muy fiel que temía a Dios más que la mayoría de las personas. Y fíjate que esto es, vuelvo a insistir, muy importante, porque aún en la vida práctica a veces puedes tener en tu negocio a una persona preparada, hábil, que dé resultados, pero ya cuando la conoces te das cuenta que tiene un carácter que trabaja de una manera en la que no puedes tú avanzar.
en la que no se puede avanzar. Y fíjate que eso sucede mucho. Se llama a personas a trabajar por sus habilidades, pero muchas veces se les finiquita o dejas de trabajar con ellos. ¿Por qué razón? Por el carácter. Ojo con eso, me parece eso es muy, muy importante. En tercer lugar, ¿qué más se hizo? ¿Qué hizo Nehemías para sostener la ciudad? Bueno, el versículo número 3 en la Nueva Traducción Viviente nos ayuda a entender mejor la situación. Había que tener medidas de seguridad, así que las puertas de la ciudad permanecían cerradas y se abrían no como regularmente se hacen saliendo el sol, sino se tenía que esperar hasta que ya el sol estuviera pues bastante alto, entonces se abrían, pero también, aunque el versículo es un poco confuso, no se entiende bien en las traducciones, lo que sí podemos comprender es que es posible que se cerrara temprano, no se esperara hasta que se anocheciera o que ya estuviera oscuro, como que los periodos de abrir la puerta eran cortos y bien claros para que la gente pudiera entrar y salir y hacer sus actividades. Entonces se establecieron medidas de seguridad. Y por último, ¿qué más hay que hacer? Versículo número 3 en la última parte. Se hicieron turnos de guardia para cuidar de noche. Por eso se pusieron centinelas y algunos cuidaban en algunas torres y otros cuidaban definitivamente frente a su casa. Amigos, lo que vemos es que Nehemías vino a hacer lo necesario para que esta ciudad trabajara correctamente. Pero él no toma para sí, él no se quedó de gobernador, puso a otras personas, hizo todo lo necesario para que la muralla, para que la ciudad estuvieran bien. Sin embargo, ya que estaban ahora un poco descansados o olvidando el tema de la muralla, se dieron cuenta que había otros problemas. El versículo 4 nos dice que la ciudad era grande, espaciosa, pero había muy poca gente. Casi no había casas reconstruidas. ¿Y esto qué indica? Bueno, los comentarios lo que nos indican es que para los que regresaron de Babilonia, era mucho más fácil llegar a las aldeas porque eran pequeñas y ellos podían levantar las casas, levantar sus viviendas para sus ganados, para todos sus trabajos en el campo, que entrar a Jerusalén. Y en Jerusalén, para empezar, tenían que limpiar, tenían que colaborar no solo con su casa, sino también tenían que colaborar con los vecinos y vivir en comunidad. Y no solo, vuelvo a insistir, limpiar, ordenar, tendrían que quitar los escombros, construir ellos, y eso era mucho más trabajo. Así que aunque tenían mucho amor las personas que habían regresado de Babilonia, pues hicieron lo más sencillo. Vámonos al campo, vamos a vivir fuera de la ciudad para vivir más tranquilos y no tener tantos compromisos de trabajo. Era un desafío. Creo que para estos tiempos, pues vivir en la ciudad es lo que más busca la gente porque tiene todo a la mano, tiene comodidades, tiene los servicios, pero aquí en la ciudad de Jerusalén dijeron por el momento no. Entonces ese era un problema muy grande. Así que el versículo 5 nos da el inicio de la solución que va a buscar Nehemías. Dice, entonces mi Dios me dio la idea, lo que veníamos comentando. Aquí Dios se manifiesta, pero a través de las personas, a través de ellos, a través de la inteligencia, de la sabiduría, del razonamiento, a través del discernimiento. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? La ciudad está amurallada, pero ahora estamos adentro y casi no hay nadie. Casi no hay casas, las pocas que hay pues no están bien terminadas. Así que lo que hicieron fue hacer un registro para tener bien claro cuántas personas, cuántas familias, cuántos adultos, cuántas familias se podía contar. Y del versículo número 6 hasta el versículo básicamente todo lo que falta del capítulo, versículo número 60 en adelante, todavía se vuelve a poner una lista que ya analizamos en Esdras. Prácticamente es la misma lista, es la lista de los que regresaron de Babilonia. Aquí se vuelven a enumerar, pero con el objetivo de confirmar que están ellos para entonces tomar decisiones en cuanto a la ciudad. Y básicamente lo que resta del capítulo es lo que ya vimos en Esdras, salvo algunos cambios. Bien, pues amigos, este va a ser el inicio para darle solución
al hecho de que hay poca gente en Jerusalén, hay pocas personas allí, y de esto vendrá una solución. ¿Con qué te quedas de este capítulo? Ya ahora que lo entiendes, ahora que ves los detalles, las implicaciones, ¿cuál sería la lección con la que te puedes quedar? A mí me parece muy claro, muy evidente, que no solamente es construir un proyecto, sino también hacer un plan para que se pueda sostener. No solamente es que logres una meta, sino que te mantengas en esa meta. No solamente es cambiar el estilo de vida, adoptar nuevos hábitos, sino hacer un plan para sostener esos nuevos hábitos, esos cambios que tú estás haciendo en tu vida, para que eso dure. Hay mucha gente que se entusiasma y hace cosas y logra algunas cosas, pero después se desanima, ya no le tiene cariño, ya no le tiene ilusión y dice, bueno, vámonos a otras cosas. Y hay gente que no termina algo y comienza otro proyecto y nunca tiene seguimiento y nunca se consolidan, nunca se fortalecen esos proyectos. ¿Tendremos algo en nuestra vida así? ¿Estaremos terminando algo y ya queremos iniciar otra cosa y no hemos aprovechado bien el esfuerzo que se hizo? Eso es algo para pensar. Y en segundo lugar, me parece que la lección clara es: Dios guió a Nehemías siempre a través de su Espíritu Santo para darle ideas, para darle iniciativas, para regular sus respuestas, de tal manera que Nehemías fue conducido por Dios. No vemos milagros así extraordinarios, milagros sobrehumanos, vamos a decirle. No, vemos cómo Dios actúa en la inteligencia, en las buenas ideas, en el razonamiento, en el liderazgo, en la buena administración. Y vuelvo a decir, me parece que esto, el ejemplo de Nehemías se parece mucho a nuestra vida. Quizá no vemos cosas extraordinarias, pero vemos cómo Dios se manifiesta. Que Dios te guíe, que Dios use tu mente, Dios use tu carácter, que Dios te use a ti para mejorar, transformar, cambiar, que Dios viva en tu corazón. Querido Padre, pedimos tu bendición esta mañana. Queremos que así como vivías en la mente de Nehemías y lo usabas y lo dirigías, así también nos uses a nosotros. Danos una sensibilidad espiritual para saber lo que tú quieres de nosotros, de tal manera que haya bendición en los proyectos que estamos teniendo. Te lo pedimos en Jesús. Amén.